Arrancamos entonces, si les parece, con el segmento acá de nuestro historiador Martín Obregón, que nos trae un poco a ver de qué viene Eduardo Arolas. Eduardo Arolas, que es el autor del tango que le da nombre a este programa, ¿no? Exactamente. Derecho Viejo, entre otros grandes tangos. Eduardo Arolas, uno de los, digamos, de los nombres más pesados de la Guardia Vieja, ¿no? Digamos, uno de los grandes compositores, además de toda la historia del tango, con una vida bastante accidentada y corta también, porque murió en París a los 32 años. De él vamos a hablar. Qué joven, ¿eh? ¿Vos ya lo habías nombrado, puede ser? Sí, puede ser que lo hayamos nombrado, seguramente, al hacer referencia a la Guardia Vieja. Es una referencia, digamos, inevitable, Arolas. Cuando se habla de la Guardia Vieja, hay como, digamos, una especie de panteón de la Guardia Vieja, de directores de la Guardia Vieja, donde necesariamente vos tenés que poner ahí a Maglio, Arolas, Firpo, Canaro incluso. Son como, digamos, Vicente Greco, ¿no? Que es un poco el primero que llegó al disco y para muchos es como el creador de la orquesta típica criolla, que eran cuartetos en esa época. Pero Arolas es un personaje muy, muy singular por, digamos, por lo breve de su trayectoria, de su carrera, y porque realmente era un animal componiendo. Es decir, tangos que tienen mucha actualidad, que él escribió en la década del 10, ¿no? ¿En la década del 10? Sí, en la década del 10. Derecho Viejo, El Marne, La Cachila. Ahora, son todos temas de Arolas, que nosotros conocemos sobre todo versiones, qué sé yo, versiones de Troilo, de Pugliese, de Di Sarli. Conocemos esos tangos a través de esas versiones, de D'Arienzo, porque las grabaciones de Arolas son grabaciones, digamos, de muy mala calidad. Y entonces por lo general no circulan o no se pasan. Las versiones que nosotros conocemos son las versiones de los grandes, digamos, directores de orquesta de la década del 40, ¿no? Es decir, es como que hay ahí en esos tangos que Arolas escribe en la década del 10 una enorme riqueza compositiva, ¿no? Los escribía con 20 y pico de años aparte. Era como un fenómeno. El Wolfgang, el Mozart. Sí, muchos de los que escribe, aparte, los escribe en una situación muy particular, que era también característica de quienes hacían música en esa época, los famosos músicos, digamos, que intuitivos, digamos, o llamados también músicos orejeros, porque tocaban de oído, que no tenían formación musical. Más allá de que Arolas después, a comienzos de la década del 10, él empieza a tener una formación más sistemática. Toma clases con un maestro, va a un conservatorio de su barrio, ahí él nació en el barrio de Barracas, y en un conservatorio ahí entre Barracas y La Boca adquiere una formación musical más sistemática, toma clases de teoría musical, de solfeo, de armonía. Pero cuando escribe claro, pero cuando compone su primer tango es Una noche de garufa, de 1909. Impresionante. Y ese tango lo escribe y no sabe escribir música, entonces lo toca y Francisco Canaro es el que le da una mano y lleva ese tango a la partitura. Claro, lo escribe. Lo escribe. Discepolo tenía el mismo, digamos, no sé si decir problema, porque la verdad que no era un problema, pero él decía, cuando tenía una melodía en la cabeza, Discepolo dice, me iba corriendo a algún bar a encontrar a algún conocido que supiera escribir música. Lo que dice Discepolo es genial, para que no se me escape mi tango. Para que no se me escape mi tango. Lo que ahora tenemos del celular. Claro, ahora la podría grabar, pero en ese momento una persona que se lo traduzca. Le agarraba una desesperación, ¿no? Porque tenía el tango en la cabeza y tenía miedo de que se le escapara, que se le fuera. No debe ser fácil encontrar una persona que sepa escribir música. En el caso de Arolas, el primer tango que escribe, que es ese, 1909, bueno, el que lo pasa a la partitura es Francisco Canaro, que, bueno, también otro referente de la Guardia Vieja, que después siguió tocando
hasta su muerte en la década del 60. Bueno, hablamos de Canaro la vez pasada cuando hablamos de Ada Falcón, ¿no? Sí. Pero bueno, Arolas está ahí, en ese contexto, que es un contexto de efervescencia en relación al tango, que es también un contexto de mucha bohemia, ¿no? Es un personaje que tiene características que están vinculadas ahí con lo que era el tango en ese momento. Él tocaba en cafés, por ejemplo, de la periferia de Buenos Aires, de La Boca, tocaba la guitarra, de Avellaneda, ¿no? Era bandoneonista. Empezó tocando la guitarra. Tocando la guitarra, pero rápidamente se transformó empezó a tocar el bandoneón, se transformó en uno de los bandoneonistas más importantes. Le decían a Arolas, le decían el tigre del bandoneón. Eduardo Arolas, que tenía además este nombre aliterado, ¿no? Eduardo Arolas. Sí, era como uno solo. Tiene como mucho peso, que no es su verdadero nombre. Él se llamaba Lorenzo Arola, que también es un nombre aliterado. ¿Cómo literado? ¿No? Claro, un nombre aliterado. Lorenzo Arola, que viste que hay como un juego entre las sílabas. Ajá. O Eduardo Arola, lo mismo. Sí. De una manera o de otra, ese nombre está literado. Combinan. Sí, es una literación. Cuando tenés en un nombre, por ejemplo... Voy a tomar nota de sílabas que se repiten. Sí. Por ejemplo, Rodolfo Walsh es un nombre aliterado. Rodolfo Walsh es una literación. En Arolas como que llama la atención eso, ¿no? Porque su verdadero nombre, Lorenzo Arola, estaba literado. No y cuando se lo cambia, está literado igual, Eduardo Arolas. Bueno, más allá de esto, es un personaje que, insisto, desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista de la ejecución del instrumento, hay quienes lo colocan también en un lugar de vanguardia, ¿no? Que dicen que es uno de los primeros, por ejemplo, que empieza con el bandoneón, junto con Juan Maglio, otro de los referentes que nombrábamos recién, a trabajar, digamos, cuestiones más vinculadas a la fluidez, a lo ligado, ¿no? Es decir, a la melodía. A la melodía. Es más melódico. Mientras que los tangos más tradicionales o característicos de la Guardia Vieja, tenés un bandoneón que hace como un sonido más machacón y cortado y acelerado. Ya dijo que le encantan. ¿No? Claro, lo que Quique decía que no le gustaba tanto. Claro. Arolas sería el primero dentro de la Guardia Vieja que empieza como a romper eso y a trabajar más otros aspectos, digamos, ¿no? Es decir, la cuestión de tocar el bandoneón de una manera más ligada, más melódica. De alguna manera incluso es una orquesta que es más lenta que otras orquestas de su misma época, ¿no? Y para algunos que trabajan cuestiones más vinculadas con lo musical, es como un antecedente de lo que después van a ser los grandes bandoneonistas de la historia argentina, ¿no? Mafia, Lawrence, etcétera, ¿no? Arolas como un vanguardista en ese sentido, desde el punto de vista de la ejecución del instrumento. Antes de que sigamos, si les parece, vamos a escuchar un poco de qué va todo esto, porque a mí como que no me entra en el casillero de la Guardia Vieja, Arolas, y menos escuchando una versión. Tenemos un tango de Pugliese, un tango de Di Sarli. Si llegamos con el tiempo, yo le agregué uno de D'Arienzo, el Marne, como para que tengamos como todo el espectro. No sé si todos tangos de Arolas interpretados por diferentes orquestas que son bastante diferentes. Sí. Si les parece, podemos ir con la Cachila, ahora sí, la versión de Pugliese, para que entendamos un poco de qué va esto que nos cuenta Martín. ¿Vamos? Bueno, yo supongo que los oyentes y las oyentas deben estar de acuerdo con nosotros de que esto, para aquellos que más o menos tenemos un poquito así de Guardia Vieja, qué sé yo, es como el primer puesto de la Guardia Vieja, porque está ya saliéndose en el límite, en la frontera con la Guardia Vieja. Lo que pasa es que la Guardia Vieja tiene tangos que son tremendos y que han dado pie a versiones como esta, de Pugliese. Esta es de la década del 40, la versión de Pugliese de la Cachila, pero hasta Piazzolla ha reversionado tangos de la Guardia Vieja. Se llama La Cachila, sí. y hay una historia detrás del tango, porque la Cachila es un ave, un pájaro. Y parece ser que estaban Arolas y un amigo de Arolas, que tocaba con él, era un violinista que estuvo en uno de los quintetos, de los primeros quintetos que él armó, que se llamaba Rafael Tugols, y que se divertían viendo bailar a la gente.
Y a los personajes les ponían apodos, ¿no? Entonces decían, mirá aquel cómo baila, parece una martineta. O mirá aquel otro, mirá cómo se mueve, parece una copetona. ¿No sé lo que es una martineta? Perdón, una martineta. Una martineta, sí, en la Patagonia hay muchas. Es un ave. Un pájaro. Un pájaro, sí. Ah, bueno, no todos sabía. pájaros los que te estoy nombrando, ¿eh? Todos Claro. pajarones. Entonces, mirá que el otro parece una copetona. Y así. Hasta que entra uno que parece que tenía movimientos muy, muy rápidos y ágiles. Y entonces tu abuelo le dice, mirá ese, parece una cachila. Y el tango que estaba tocando Arolas no tenía nombre en ese momento. Y Arolas le dice, me gusta como título, le voy a poner la cachila a este. O sea y que la cachila es un ave. Es un ave. No sé cuál es la cachila, pero ya te la estoy todas son googleando. de tipos diferentes. Vamos a decir, la perdiz, más grande, más chica, más... Y la martineta anda por ahí. Sí, la sí. copetona también Sí. Es como la más... Así que bueno, ahí tenés el origen Mirá. del nombre, la cachila. Sí, es un tango de la Guardia Vieja. Esta es la versión de Puris. Hay una versión, por ejemplo, fabulosa de Troilo con Grela, de la cachila. Mira. Por eso te digo, son tangos que vos los podés encontrar después por muchas orquestas que han vuelto a esa época y han encontrado en esos tangos como una materia prima fabulosa para hacer arreglos, versiones, etcétera, ¿no? Aparte, como vos comentabas, esto de que él en ese momento busca romper con la cuestión esta de cómo se hacía en ese momento la música o el paso vamos a decir, del tango más criollo a lo que empezamos a conocer nosotros como tango. Él lo hace más ligado o tiene esa búsqueda diferente, que es también, como dijiste, lo que le da su sello al bandoneón, porque lo que lo vuelve a él diferente, más allá de lo que ha hecho como escritor de tango, es él como director y sobre todo con el bandoneón. Esto del apodo lo tenía ganado desde ahí. El tigre del bandoneón. Claro. Sí, bueno, como comentábamos en el corte, Arolas tiene más de 100 tangos escritos. Es una barbaridad, Sí. digamos. O sea, 100 tangos Es una compuestos atrevido. por él. Algunos, bueno, conocidísimos son estos que nombramos, ¿no? Tal vez los más conocidos de todos. Derecho Viejo, El Marne, que sí. tiene que ver con una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muchos tangos tenían o hacían referencia también a cuestiones de actualidad, cosas que estaban ocurriendo, desde la política internacional o la geopolítica internacional Sí. hasta algún caballo que hubiera ganado un gran premio, que es el caso, por ejemplo, de Retintín, que es otro Claro. tango de Arolas. Hay una versión también de famosísima Arolas. de D'Arienzo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí Hoy lo tenés, nombraba Roxana. ahí tenés, Hoy tenés razón. ahí tenés algunos de los más importantes, ¿no? Un compositor, digamos, de primera línea. Para muchos, uno de los más grandes compositores de toda la historia del tango. Con esta particularidad de que además muere a los 32 años, ¿no? Él venía ya... o sea, su carrera es una carrera vertiginosa, porque en 1913, por ejemplo, Sí. él lo llama para tocar con él Roberto Firpo en el Armenonville, que es otro de los grandes nombres de la Guardia Vieja. Sí. Lo omití cuando nombré algunos al principio. Bueno, Firpo es para muchos, digamos, también un antes y un después en la historia del tango. Es el que incorpora el piano a la orquesta típica, ¿no? Las orquestas típicas, por ejemplo, en la década del 10, muchas en general eran cuartetos, y vos tenías, digamos, bandoneón, violín, guitarra y flauta, ¿no? La flauta. O sea, todavía no había entrado el piano y todavía no había entrado, faltaba bastante para que entre el contrabajo. Roberto Firpo es el que introduce el piano dentro de la típica y lo llama a Arolas para que toque el bandoneón con él en el Armenonville, que era un cabaret, digamos, de lujo de Palermo, y era como uno de los centros más importantes del tango. Arolas toca con Firpo en el año 13. Espera, ¿cómo se llama el lugar? Armenonville, hay un tango que se llama así también. Armenonville. ¿Qué nombre? Sí. ¿Qué título para ponerle un... Está Así se buenísimo. llamaba, el Armenonville. Bueno, ahí cantaron Gardel y Razzano también. Era como una especie de catedral del tango en su momento, ¿no? Sobre todo en esa década, en la década del 10.
plena guardia vieja. Entonces, digo, para que te des una idea de la importancia que tiene la figura de Arolas, que a los 20 años ya tocaba con Firpo, ¿no? Después él sigue, digamos, su carrera, forma otra orquesta en el 18. En el 18 forma una orquesta donde Julio De Caro es uno de los violines, ¿no? Entonces está como... Todos monstruos. Claro, todos Pero, monstruos, chicos, ¿no? hace 100 años, más de 100 Sí, más de años. 100 años. Más de 100 años. Y bueno, ahí tenemos un poco el contexto en el que se despliega todo esto. Y también hay circunstancias personales en la vida de Arolas, Chan. poco claras, como ocurre siempre con estos personajes, ¿no? Arolas un poco lo podemos poner ahí en el casillero de Orlando Goñi también, o sea, Sí, a full. vida bohemia, agitada, áspera, con conflictos de todo tipo. Arolas tenía un tema con la bebida, Ajá. sobre todo con la ginebra, ¿no? Pero mirá cómo se lo filtra que nos esa remite también información. a, Después de tantos años eso un queda, poco a Luca Prodan, ¿no? Lo familiariza con Prodan, el tema de la ginebra. Tocaba Arolas Sí. con una botella, con un porrón de ginebra abajo de su banquito, ¿no? Ah, le daba fuerte, estaba Sí. intenso. Y claro. era un personaje también, por ejemplo, llevaba el bandoneón envuelto en un paño negro, tenía una manera de vestir muy particular, andaba con una varilla de mimbre, ¿Para qué cambiar la bueno, varilla? que se supone que también la usaba en situaciones conflictivas o de grescas, Pero era como de una armas especie tomar. de método de autodefensa. Y bueno, y después Una tenía una barra. vida sentimental turbulenta, por decirlo de alguna manera. Claro, lo Pero podríamos decir que como a Edgar Allan Poe, ¿no? Lo terminó, no lo cegó el mármol sepulcral, sino la rosa, ¿no? Ay, Que es una, estás tremendo, es una, Martino es una Bregoni. cita de Borges, ¿no? Fa. Que, Me encantó, porque no, sí. Viste que Poe, todas Sí. sus historias sórdidas, pero no fue el mármol sepulcral, Fue sino la Leonor. rosa, Fue Leonor. lo que le Entonces- generó, digamos, una herida profunda. Y parece que a Arolas le pasó lo mismo. Porque si bien era, digamos, un picaflor, terminó enamorándose de una mujer, Sí. le dedicó un tango, Delia se llamaba, Delia, ajá. Delia López. Ay, Hay un tango que él escribe en el año 13 que se llama así, Delia. Pero- Y se lo dedica. A muchas chicas, Arolas le dedicaba tangos. era un enamorado. Mirá. Y Era a Delia se lo otro dedica obrero, me parece. De la Mirá. tercera rápida. A Delia se lo dedica así. Para Delia, tango, regalón Ay, para piano. Eso dice la partitura, ¿no? Y dice, para Delia, para mi amiguita Delia. ya la bajó a una Así. categoría. Pero estuvo siempre, eso es, digamos, en la partitura está así, Pobre la Delia. dedicatoria y demás. Amiguita, Y Delia fue encima chiquita, la sí, pero amiga y bueno, chiquita. un apelativo cariñoso, creo yo. Bah, Estuvo feo. muy enamorado de ella siempre. Y bueno, estas son versiones incomprobables, la verdad. Pero hay quienes sostienen que Delia tenía al mismo tiempo, Sí. o sostenía al mismo tiempo, Me matás con una el- relación paralela. Pero ¿sabés con quién? Con el hermano de No. Eduardo No te Arolas. puedo creer. Esto es un programa de chimentos, No, chicos. olvídate. Entonces, eso dicen algunos, pero no lo podemos comprobar. A 100 años de distancia, menos. Hay quienes dicen que eso lo llevó a Arolas a profundizar el esa alcohol. práctica recurrente de aferrarse a la bebida, digamos, y sobre todo a la ginebra. Sufría de amor. De hecho, incluso hasta no podía estar en Buenos Aires y se iba a Montevideo, bueno, a París. Entre París y Montevideo pasó los últimos años de su vida. Y Arolas muere en 1924 en París. Muere en un hospital de París y el parte médico dice que muere de tuberculosis. Y hay quienes dicen, pero entre esos que de alguna manera tienen otras versiones, hay gente muy allegada a Arolas, por ejemplo Enrique Cadícamo, gran letrista, digamos, de tango, que en realidad la muerte de Arolas estuvo vinculado a una trifulca o a una gresca en París, donde él se enfrenta con una barra digamos, de proxenetas franceses, ¿no? Es una banda de proxenetas. Sí, claro. sí, porque se lleva a una francesa de un prostíbulo y se
digamos, este grupo de ampones me gustan ampones, sí. Claro, me gusta y de todo proxenetas, que le pone. Chico. Se la juro. Sí, de alguna manera tomaron venganza, ¿no? Contra Arolas. No se puede. Versiones Sí, pero puede que no tienen sustento documental más allá de ciertos testimonios. El parte médico del hospital parisino donde muere Eduardo Arolas en el año 24 dice que la muerte tiene que ver con una enfermedad. Esa enfermedad es una enfermedad que era mortal, no tenía cura en ese momento, que era la tuberculosis. Era común de la época. Era muy común. Probablemente haya estado en una gresca y se haya terminado de partir por la enfermedad. O capaz que en el hospital se llevado contagió. Tal vez por 25 puñaladas. Las capaz dos cosas, que claro. Semejante personaje suena una mejor. conjunción de ambas cosas. Claro, Y aparte suena mejor que se haya muerto suena con una como gresca. más épico. Digamos, Sí. la versión de la tirado de gresca le da una tuberculosis. épica que el personaje efectivamente merece. Amerita, tal cual. Esa sería la palabra justa. Pero bueno, en apenas 32 años nos dejó, digamos, una veintena de tangos que suenan en prácticamente todas las milongas del mundo hoy. Y que es un montón. Que es muchísimo. Un montón. Perdón, Y muchos otros no tan conocidos. Sí, en total más de 100. ¿no? En Más total, de 100 pero hay 20, hay de una belleza, o sea, yo monstruo. nada, hoy me imaginaba cada historia que traes, Martín. Yo digo, si uno tuviera una máquina del tiempo para viajar a toda esa época que nos está contando Martín, me hubiera encantado cruzármelo, no tener ningún otro tipo de vínculo, porque con no ese ser Delia, problema- no ser Delia. no ser una Delia, ni amiguita, ni nada, pero conocerlo y haber compartido toda esa época. Bueno, debe entre los haber sido tangos alucinante. famosos de Arolas me olvidé de mencionar uno que es Comilfó. Comilfó, por Dios. Bueno, con ese tango vamos a cerrar este programa. Tremenda de hoy. la versión de Di Sarli, ¿no? De los años Claro, 50. sí, nos queda pendiente la de D'Arienzo del Marne, que podemos capaz el miércoles que viene arrancar con esa, como para ya que la oyentada nos tenga presente. Son 10:05 de la noche, estamos Wow. 5 minutos por demás, así que si les parece, nos quedó pendiente el de Arolas. Vamos a hacer Comilfó, si les parece, que es la versión para escuchar la orquesta de Carlos Di Sarli, y vamos a terminar este programa, así que les quiero agradecer a Quique, a ti. mi querido Quique, gracias por acá estar a hacerme el aguante. Espero que las empanadas te hayan sido de tu agrado. Un lujo y una cosita más, porque si no, no puedo. Saludo a mamá y a mi hermanito Gastón. Bueno, yo la quiero conocer a tu mamá. Ya la porque vas a conocer. me la imagino, la voy a llevar yo una me la milonga. Dale, a lo de Raúl llévala un día. Sí. Sí, dale. Sí. Gracias a Martín, gracias, gracias a Martín. ustedes. Es buenísima Impresionante. la historia. Impresionante. Esto es para hacer un programa de chimentos tangueros también, ¿eh? Me gusta, Si me uno gusta. lo armara. Me gusta para pensarlo. Bueno.